Hola, hola. El día de hoy hablaremos de la arquitectura gótica. Pero primero, ¿qué es la arquitectura gótica? Pues bueno, la arquitectura gótica es un estilo europeo que valora la altura y se caracteriza por una estética compleja y delicada. La arquitectura gótica surgió en Europa durante la Edad Media en el siglo XII, y aunque sus raíces son francesas, los elementos góticos se pueden encontrar en iglesias y catedrales de Europa y muchos otros sitios del mundo. Su perfección predominó en países con desarrollo arquitectónico más alto, como por ejemplo Alemania, España, libre de la arquitectura románica. Sin embargo, los arquitectos de la época adoptaron elementos románicos para establecer un nuevo movimiento de construcción, los cuales se basaban en establecer los llamativos arcos, bóvedas y ventanas más grandes. Los criterios para el impulso de la arquitectura gótica se generaron mucho antes del propio nacimiento del estilo arquitectónico, por lo que ya habían edificios con las tipologías góticas, como por ejemplo el arco de apuntado empleado por los egipcios, los asirios, los indios, los persas, las bóvedas de crucería utilizada por los árabes durante el primer siglo del Imperio Romano, así como los arbolantes que fueron utilizados por los antiguos asirios. Esta fue una transición con diferentes variantes arquitectónicas ajustadas a los materiales de construcción imperantes para la época de nacimiento de la arquitectura gótica. El arte gótico se divide en tres periodos: el protogótico, que surgió en el siglo XII, donde conviven elementos románicos con elementos góticos, es decir, los arcos apuntados, bóvedas de crucería y rosettones en fachadas. El gótico clásico, que presenta una fachada armónica. Las catedrales constan de 3 naves como mínimo, una central y 2 laterales. El cuerpo central, que corresponde a la nave principal, está enmarcado por 2 torres que sirven de campanarios. El gótico flamígero, aunado al arco apuntado, donde se utiliza otro tipo de arcos como el conopial, así como los arcos rebajados y carnapeles. Ornamentaciones asimétricas que inspiran por las llamas. Abundan las curvas, las torres con flechas y chapitel, y se privilegia la decoración por encima de lo estructural. En la siguiente imagen podemos observar algunos de los elementos arquitectónicos del estilo gótico, como es la bóveda de crucería, la cual se forma mediante la intersección de 2 bóvedas de cañón apuntados. Su estructura se compone de los nervios que se cruzan en diagonal y se apoyan en una nave común en el centro. Los arcos fajones o arcos torales, los cuales son los arcos que sostienen una bóveda. El triforio, el cual es la galería superior que corre sobre las naves laterales de las iglesias, justo encima de las arcadas. El arco ojival o apuntado, que consta de 2 segmentos de circunferencias entrecruzadas, las cuales se unen en su clave o punto superior formando un ángulo. El pilar, el cual es el elemento arquitectónico que sirve como sostén. El ventanal. Los muros macizos se sustituyeron por grandes ventanales donde se colocaron vitrales, y estos permitieron el paso de la luz solar al interior de los edificios. Así ya tenemos los contrafuertes. Estos son un refuerzo vertical del muro que generalmente surge en el exterior. Contiene y contrarresta las precisiones laterales de la bóveda. Así ya tenemos los arbotantes, que consisten en el medio arco exterior que recibe el peso que distribuyen las bóvedas de crucería. A su vez, los arbotantes distribuyen el peso hacia los contrafuertes. Y por último, el pináculo. Son los contrafuertes que se rematan con los pináculos, los cuales cumplen una función decorativa y dan mayor altura al edificio. En la siguiente imagen, que corresponde al interior de la Basílica de Saint-Denis, podemos apreciar los siguientes elementos góticos. La arcada, que es una serie de arcos soportados por los palastros que forman parte de la estructura del edificio. Las pilastras baquetonadas, el cual es el elemento arquitectónico que sirve como sostén, rodeado por moldeaduras gruesas llamados baquetones. El triforio, como ya habíamos mencionado, que es la galería superior que corre sobre las naves laterales de las iglesias, justo encima de las arcadas. El claristorio, que es el nivel donde se encuentran los grandes ventanales. Y los vitrales, los cuales
son los conjuntos de vidrios colaterales que se utilizan para formar diseños en las ventanas que permiten entrar la luz solar. En las catedrales se puede observar 3 naves como mínimo, una central y 2 laterales. Esto lo podemos ver en la siguiente imagen. En los arcos de acceso a la catedral podemos apreciar que se presenta una archivolta. Esto es un conjunto de molduras que decoran el arco en su parámetro exterior, acompañando la curva en toda su extensión y terminando en los impostas. También podemos observar un rosetón, que es una ventana circular adornada con lacerías y caladas de piedra dispuesta radialmente y que permite el paso de la luz al interior. En esta imagen podemos apreciar también el elemento arquitectónico llamado tracería, que es un elemento decorativo en piedra y algunas veces realizado en madería, formado por combinaciones de figuras geométricas. Rematando la fachada vemos un triángulo adornado con cortinas que recibe el nombre de gablete, y por último se observan las gárgolas que sirven para arrojar el agua de la lluvia de los tejados, que suelen ser animales grotescos. Algunas personas creen que además de esta función de evacuar el agua de las gárgolas, también tiene como objetivo simbólico proteger a las iglesias de los espíritus malignos. Catedral Amiens. Entre las características de estas catedrales y algunas de las más emblemáticas de la arquitectura gótica encontramos la Catedral Amiens. Esta iglesia de culto católico que cerró el siglo de catedrales del periodo gótico clásico se inauguró en el año 1270 y es una de las más bellas y ornamentales. Su longitud en el exterior es de 145 metros de máximo soportable. Desde 1981 pertenece al Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. La Catedral de Milán. La perfección de este portento arquitectónico es un deleite para los sentidos. Esta catedral es uno de los más claros reclamos de la ciudad que nos hace ser conscientes de su amplio patrimonio artístico. Esta obra es el resultado de 5 siglos de trabajo sin descanso, un auténtico siglo para la urbe. Los rayos de sol se reflejan en la pulcra fachada de la catedral y se crea un efecto casi hipnótico. Sus 157 metros de longitud tienen capacidad para albergar un total de 40.000 personas, convirtiendo a la catedral en una de las más grandes de culto católico. Su construcción se ha dilatado a lo largo del tiempo, lo que ha permitido aunar diversos estilos que le dan un aspecto único. Por último tenemos la Catedral de Burgos, sin duda uno de los más bellos monumentos de la arquitectura gótica, un templo vivo dedicado al culto y a la oración, que a lo largo de la historia ha ido acogiendo las corrientes artísticas de cada época, para dignificar y solemnizar las ceremonias, la alabanza a Dios y la vida cristiana. Posee en su interior varios elementos decorativos renacentistas y barrocos. Fue declarada Monumento Nacional en 1885 y Patrimonio de la Humanidad en 1984. Es la única catedral española que tiene esta distinción de la UNESCO de forma independiente, sin estar unida al centro histórico de la ciudad. Esto por mencionar algunas de las muchísimas catedrales de arquitectura gótica que existen. Eso sería todo. Muchas gracias. Bye.